Emanuel Reyes Dávila fue acusado por la muerte de un joven en Jayuya y de atentar contra la vida de otro joven quien supuestamente era amigo de la víctima. No hay duda de que fue él quien cometió el crimen. Existe una llamada telefónica la cual fue grabada en la cual él prácticamente confiesa haber cometido el crimen. Hay testigos junto con declaraciones juradas y por alguna razón en el día de hoy este sujeto se encuentra libre. Y se encuentra libre gracias a errores que cometieron nuestro sistema de justicia. Y escuchen esto, porque alegadamente, por la ayuda de sus abogados, este sujeto y su familia lograron amenazar e intimidar a testigos para que no fueran a declarar. El agente investigador del caso dio una declaración jurada en donde él confirma que uno de los testigos lo había llamado y había confesado que el abogado que estaba representando a los testigos fue enviado por el acusado y su familia. Existen pruebas. El agente está dispuesto a declarar. Entonces, ¿qué está esperando nuestro sistema de justicia para ayudar a esta familia? Pero esta no es mi historia de contar. Escuchen el relato de la madre de Cristian Dranán Medina Tirado, el joven a quien este sujeto le quitó la vida de una forma cobarde. Buenas tardes, Marlene. Gracias por estar aquí. Yo sé que estos últimos años han sido unos años sumamente difíciles para ti, pero hoy quería darte la oportunidad para que nos contara todo este proceso y todo este calvario que tú has sobrevivido en los últimos años. Claro que sí, Osvaldo. Quiero primero agradecer por la oportunidad de estar aquí en tu espacio explicando mi experiencia, pero sobre todo reconociendo tu labor, tu valentía de ser la voz de muchas familias que hemos sido olvidados por la justicia del país. Así que gracias por eso, por más Gracias, personas como tú. Claro que gracias. sí. Pues Osvaldo, mi calvario comenzó la madrugada del 12 de noviembre, donde pues lamentablemente mi hijo, eh, Cristian Dranán Medina Tirado, en Jayuya, perdió la vida. Bueno, esta noche, la noche del 11 de noviembre, el mejor amigo de mi hijo, Ricardo, lo invita a salir, como muchas otras noches. Mi hijo accede y el baile lo busca y se van a tener una noche social. El mejor amigo de mi hijo ya le había dicho a mi hijo una situación que tenía por líos de falda con la persona acusada de los hechos. Le había explicado que tenía problemas, que tenía rencillas, que en varias ocasiones esta persona lo había incitado y le había buscado problemas. Y mi hijo, pues, le dijo, tú no te preocupes, que tú no andas solo. Esa noche salieron y de acuerdo a las declaraciones, se paran en el primer negocio, ellos entran, consumen allí y cuando salen del negocio ven a esta persona acompañada de tres individuos más. Se van del área y van al segundo negocio. En el segundo negocio describen cuando ellos están pidiendo bebida y de momento escuchan hacia atrás y están estas personas nuevamente. Es decir, del primer negocio que mi hijo salió, pasa al segundo, estas personas llegan allí nuevamente. Eh, Mi hijo y Ricardo deciden irse. Cuando salen del negocio, que van cruzando la calle, está este individuo en una esquina con las tres personas acompañadas y le gritan palabras soeces Mm. a mi hijo y a Ricardo. Y lamentablemente, mi hijo respondió como muchos de nosotros respondiéramos cuando estamos con una persona que realmente queremos y amamos. Mi hijo tomó la decisión de salir en su defensa, lo que le costó la vida esa noche. ¿Qué fue que después que respondió, qué fue lo que sucedió? Mi hijo literalmente levanta los puños para pelear y este individuo saca su arma, le dispara a mi hijo y le dispara a Ricardo, su mejor amigo. De acuerdo a los testigos, eh, cuando mi hijo se da cuenta, Ricardo, que él está armado, mi hijo no estaba armado, Ricardo tampoco, em, ellos tratan de cubrirse y se dirigen como a distancias opuestas. Ricardo corre para un área y mi hijo ¿verdad? Se dirige hacia otra, tratando de cubrirse de los balazos. Este individuo se va detrás de mi hijo y mi hijo en el piso
Él, mi hijo le reclama, yo no venía aquí a esto, yo no estoy armado, pero que le dice, tú eres un puerco. Y el individuo con la culata del arma agrede fuertemente a mi hijo en la cabeza. Lo dejó tirado en el piso. Ricardo logra montarse en su carro, recoge a mi hijo y se dirigen al hospital, al CDT de Jayuya. Allí reciben atención inmediatamente, pero obviamente no están preparados para atender una situación de esa magnitud e indican de que tienen que trasladarlo. Los padres de Ricardo llegan al hospital y deciden llevarlo a Ponce a recibir atención inmediata y mi hijo se queda en Jayuya esperando por una ambulancia. Estuvo alrededor de 3 horas esperando por esa ambulancia y fue trasladado a Ponce, en donde inmediatamente fue intervenido. En qué momento usted recibe la llamada sobre lo que había sucedido? Por la madrugada. Ya mi hijo estaba en Ponce siendo intervenido. Me llamó quien era para aquel entonces su pareja, quien había ido con él del hospital de Jayuya a Ponce en la ambulancia. Ella fue quien lo acompañó y estuvo con él en ese proceso y ella me llamó. eh, Me dijo que, no sé por qué, ¿verdad? Me dijo en ese momento que que estuviera tranquila, que dentro de todo él estaba bien, porque él estaba consciente. Él fue el camino de Jayuya a Ponce consciente. Él le dijo quién lo había hecho en el camino a ella y por Ujú, eso ella entendió que él estaba dentro de todo bien, o al menos estable. entiendo. Ella, de hecho, ella, si no me equivoco, ella presentó una declaración jurada. Correcto. Ella explicó la conversación que mi hijo tuvo con ella camino al hospital, Entiendo. indicando la persona que había cometido los hechos. Ok. Entiendo que para esto, en este momento ya la investigación de la policía había comenzado. Este, ¿Dónde ocurrieron los hechos? Los hechos ocurrieron en una intersección que queda entre el Burger King de Jayuya, un negocio que se llama Picoteo, y Econo. Es como la entrada del desvío norte en una Ujú. intersección que hay allí. Ellos salieron del negocio El Picoteo cuando sucedió esto. Y por lo que he escuchado, es un área bastante popular. Hay muchas personas que van al lugar, es un lugar conocido porque queda al frente del restaurante del fast food Burger King. Y, y en ese momento, sí, por lo que he escuchado del caso, no solo sale a relucir después que sobre los testigos, que obviamente no solo fue Cristian y Ricardo las personas que resultaron heridas, sino que habían algunas personas que estaban cerca del restaurante de Burger King que también recibieron disparos, que vieron lo que habían sucedido. ¿Qué información usted tiene sobre? Pues mira, los únicos que recibieron impacto dentro de todo, gracias a Dios, ¿verdad? Fueron más que 2 personas. No hubo más heridos en ese incidente, pero sí hubo muchos testigos. Como bien mencionas, es un área muy concurrida, es donde los jóvenes eh, tienden a tener una vida social un sábado de noche, ¿verdad? Y sí, había muchos testigos, decenas de testigos, diría yo. Lo que sí, otro testigo presencial que pudo describir todos los hechos, conversaciones entre ellos, entre el altercado, fue uno que su carro recibió impactos de bala. Este otro testigo va al cuartel a reclamar daños a su vehículo. Entonces se convirtió en un testigo presencial. Ok. ¿En qué momento usted llega a Puerto Rico? Esa noche, el domingo, yo recibo esa madrugada la noticia y llego a Puerto Rico alrededor de las 6, 7 de la noche aproximadamente. ¿Usted se pudo comunicar con Ricardo en ese momento? Pues mira, Osvaldo,
Como es de esperarse, la noticia para mí fue un shock enorme. Mi cerebro en estos momentos, ¿verdad? Todavía batalla para recordar episodios completos de ese día. Entonces, no recuerdo haber tenido comunicación con él esa noche, ese día, domingo. Tengo recuerdos muy vagos de ese día, inclusive volando, no me acuerdo. Recuerdo cuando llegué al hospital a ver a mi hijo. Mm, Recuerdo cuando recibí la noticia, estaba en mi baño, en el piso. Recuerdo que mi suegra me ayudó a hacer la maleta, porque mi suegra estaba en Texas visitándonos. Y recuerdo cuando llegué al hospital y vi a mi hijo. ah, no sé si es algo de lo que puedas hablar, pero sé que anteriormente habías mencionado sobre la situación cuando llegaste al hospital y cómo encontraste a Chris. Sí, recuerdo que llegué, no era hora de visita, pero por la condición que él estaba, me hicieron un arreglo para yo poderlo ver. Cuando lo vi, él estaba entubado, él estaba inconsciente y fue una crisis para mí verlo así. Recuerdo para ese entonces que el doctor se acercó y me dio unas palabras de consuelo. Me dijo, mamá, él está en coma inducida por la operación que tuvo. Los planes son sacarlo de la coma inducida para mañana. Y yo recuerdo haberle preguntado, ¿él me va a poder ver? ¿Él me va a poder escuchar mañana? Y él me dijo, con el favor de Dios, sí. Eso es lo que esperamos. Pero estas primeras de 12 a 24 horas luego de la operación son cruciales. Y honestamente yo me fui esa noche con esperanza, aunque lo vi mal, me fui con mucha esperanza de al otro día poderlo ver con los ojos abiertos. Pero no fue así. Al otro día cuando llegué, yo sabía que algo pasaba y que no era bueno. Podía leer en la cara de los médicos que no querían ni decirme. Y me fui de allí destrozada, rogándole a Dios que ese no fuera su final. Al otro día, de más está contarte esa noche, ¿verdad? Yo creo que cualquier padre o madre que solamente pensar en vivir esto, yo no creo que haya que describir esa noche para mí. Le pedí a Dios muchas veces no recibir la llamada del hospital. Tenía miedo ver mi teléfono, tenía miedo escucharlo, tenía miedo lo que venía, pero me llamaron. Recuerdo que cuando llegué al hospital, me llevaron a un cuarto y lo primero que pregunté es si él estaba vivo. Me dijeron que sí. Y recuerdo que respiré. Y lo segundo que pregunté era si él estaba sufriendo. Y me dijeron que sí. Que ya no había nada que hacer. Y me tocó tomar la decisión de desconectar a mi hijo.
No abrió sus ojos. Lo sentí enfriarse poco a poco, hasta que a las 2:29 del 14 de noviembre, él dio su último respiro. Marlene, muchas gracias. Sé que probablemente sea el momento más difícil de tu vida y yo solo quería que la gente entendiera que Cristian no es una estadística más, que había un sufrimiento. No pensé, y esto lo podemos cortar, si tú quieres lo podemos cortar, pero a veces, como no he pasado por la situación, a veces de mi parte pienso que es un poco inhumano a veces pedirle a las personas tratar de relatar esos momentos que probablemente después de tantos años y probablemente siga siendo algo sumamente difícil. Pero muchas gracias por contarlo y como te dije, si es algo que te incomoda, no lo tenemos que presentar en el video. No, es algo que en otros momentos he tratado de compartir porque mi propósito con hablarlo es que las personas entiendan que no es solamente, como dijiste, falleció, se fue y a vivir un duelo. Yo sé que hay padres que tal vez se han guardado decir lo que experimentaron porque es demasiado duro. Yo, gracias a Dios, he buscado ayuda y he podido procesarlo y he podido hablarlo y he podido dejarlo salir. No obstante, el dolor es algo que siempre va a estar, porque como dijiste, es la experiencia y será por siempre la experiencia más traumática de mi vida. ¿Quién, quién era Ricardo? ¿Quién era Ricardo para Chris? ¿Quién era Ricardo para tu familia? ¿Para tu mamá? Pues mira, Ricardo, el testigo principal del que estamos hablando, creció con mi hijo. Ya divide el plato para que Ricardo coma. O sea, no había un no, era una relación de hermandad. Entonces, Ricardo era amado por nuestra familia, era una persona de confianza y mi hijo siempre lo trató como tal. Y mi madre lo trató como un nieto más, siempre. Entiendo, entiendo. So, por eso cuando empieza el proceso ustedes están confiados de que todo iba a funcionar, Yo, todo iba a... porque Ricardo estuvo allí y Ricardo y mi hijo no eran amigos, eran hermanos. Entonces no pensé jamás que era algo de lo que yo tenía que preocuparme o ocuparme, honestamente. Jamás lo pensé. Desde de que el proceso comenzara en la corte, ¿usted tenía algún conocimiento de las reglas de procedimiento criminal, de cómo se llevaban estos tipos de casos? ¿O Cero, usted, cero? nada. No, yo no sabía qué procedía. Yo recuerdo que la gente me llegó a entrevistar y era de forma, con lo que puedo recordar, me explicó, pero para ese entonces yo confiaba en el sistema, yo confiaba en Ricardo, yo confiaba en la justicia. No sabía Entiendo. nada. Me imagino que la primera vista fue la vista en regla 6. Correcto. ¿Qué fue lo que sucedió? Ok, para esa vista yo recuerdo, Osvaldo, yo estaba acostada en la cama cuando recibí la llamada de la gente diciéndome que no se había encontrado causa. Recuerdo como hoy que yo me senté, quedé sentada en la cama y eso fue otro impacto, otro shock de emociones que yo no hay palabras que te las pueda describir. Yo no conozco el proceso,
¿verdad? No conozco, para aquel entonces no conocía casi nada, pero yo estaba segura que algo tenía que pasar. Yo estaba segura que habían 3 declaraciones juradas de 3 testigos, 2 de ellos presenciales, afectados por el incidente, que explicaban la misma versión y señalaban a la misma persona como acusada. La policía había hecho un trabajo investigativo que para mi juicio había sido un trabajo bueno, un trabajo en el que se identificó, en el que se entrevistó el papá de Ricardo, en el que el papá de Ricardo identificó a la misma persona y explicó lo mismo que explicó Ricardo, en el que no había una incongruencia en las declaraciones de los testigos. Cuando yo le pregunto a la gente por qué y cómo es posible, yo recuerdo que la gente no tenía cómo contestarme de lo mal que se sentía. Entonces, en ese momento, Osvaldo, yo me dije a mí misma, yo dije, si tú no haces algo, si tú no despiertas de esta pesadilla y pones manos en la acción, tu hijo no va a recibir justicia. Y preguntaba, pero las respuestas que recibían ni me hacían sentido y eran muy vagas, siendo honesta. Y en el proceso descubrí qué pasó en esa vista y por qué se cayó. Y entonces decidí, de alguna forma, caminar con mi duelo, pero a la misma vez luchar por la justicia. ¿Qué fue lo que sucedió en esa vista y por qué se cayó? Lo primero es que el jefe de fiscalía, para aquel entonces, asignó a 2 fiscales para el caso. Una de ellas recién comenzaba su trabajo como fiscal, era nueva, no tenía experiencia, y la otra fiscal tenía experiencia con Ley 54. Es decir, ninguna de las 2 tenía experiencia con casos criminales a este nivel. El acusado llevó su defensa criminalista. Hicieron lo que quisieron con estas fiscales allí, en sala. No obstante, la juez Huelda Rivera, presenciando lo que se estaba pasando allí, que detrás de todo lo que se estaba presentando, había una familia, había una persona fallecida y una familia en duelo, buscando y esperando justicia, dio no al lugar y requiriendo que los testigos fueran de forma presencial. Cuando en una regla 6, yo entendí luego, cuando comencé a instruirme sobre el tema, lo que se necesita es una cintila de evidencia. En una regla 6, ¿verdad? En esa etapa del proceso, no se requiere testigos presenciales. Había mucho más que una cintila de evidencia. Si no me equivoco, en regla 6, ni tan siquiera cintila, sería una probabilidad de que él cometió el crimen. Estamos hablando solamente causa para arresto, no estamos hablando que era una vista preliminar o nada de esto. Exactamente. ¿En qué momento entra a la fiscal Cintia Candelaria? Luego de esa vista, cuando deciden irse en alzada, lo reasignan a Cintia. Y desde el momento que lo asignan a Cintia, ella estuvo en comunicación conmigo. Ella ha sido una fiscal. Que Osvaldo, yo me atrevería a decirte, sin temor a equivocarme, que si esa hubiese sido la fiscal desde el principio de mi caso, el asesino estuviese pagando. Sin temor a equivocarme. ¿Por qué te explico esto? Cuando no se encuentra causa en esa regla 6, con toda la evidencia que se presentó, y para aquel entonces los 3 testigos estaban dispuestos a cooperar, ellos dan oportunidad a que esa persona acusada salga libre.
que literalmente se salga con la suya. Ya tú le estás enviando un mensaje A los al pueblo. testigos. Ya tú Sí. le estás enviando un mensaje a los testigos de lo que es la justicia y cómo trabaja. Y para que esto se prestó, para que entonces esa persona hiciera de la suya, amedrentara a testigos, amenazara a testigos, hasta convertirlos en testigos no disponibles. ¿Y quién fue responsable de esto? El sistema. Ujú. El sistema. Porque, óyeme, ok, pero nos fuimos en alzada luego de esa regla 6. Pero en ese lapso pasan muchas cosas. Y eso el sistema lo sabe. Entiendo. En ese momento, ¿sería antes de que ustedes se fueran en alzada o sería después que ya usted empieza a tener ¿Cuándo usted empezó a tener la conversación por ejemplo, con Ricardo y usted entendió que ya alguien lo estaba presionando? Mira, inicialmente, antes de que no se encontrara, antes de la regla 6, él tuvo una comunicación conmigo y él estaba totalmente dispuesto. Y como le digo, él me explicó todo lo que pasó y estaba comprometido a cooperar. Luego que no se encuentra causa en esa regla 6, es donde ellos empiezan a retractarse, porque pasó lo que le expliqué, de acuerdo a la Ujú. versión de ellos, de uno de ellos, de Ricardo. Y luego de esto, es el agente el que me empieza a comentar: Marlene, has hablado con Ricardo, no me está queriendo contestar, no está queriendo cooperar como estaba inicialmente. Lo que me sorprendió, lo que obviamente no acepté, lo que dije, ¿será que se siente mal? Empecé a buscar o a tratar de identificar razones, por no decir excusas, por las cuales él no estaba tan disponible como inicialmente. Hasta que literalmente en el proceso él comenzó a decir que no iba a testificar, que no iba a testificar en una llamada que tuvimos en este proceso, ¿verdad? Él, a mí y al agente investigador nos indica de que él había sido amenazado, de que él temía por su vida, de que qué garantías nosotros teníamos para él, para su seguridad. Eh, y muchas veces me cuestiono eso. Marlene, la justicia no va a ser porque mira cómo se cayó esa regla 6, ya ellos tienen todo planchado, ya los abogados tienen todo planchado con los jueces, tú no entiendes. Él me decía eso una y otra vez. Ujú. Y en el momento que luego que él dijo que no, tuvo una reconsideración para testificar, él me estaba pidiendo cómo su seguridad se iba a, ¿verdad?, a garantizar. Y no por el sistema, porque no confiaba en el sistema. Eso, de acuerdo a él, eso no era real. Estaba escrito en ley, pero a la hora de la acción, eso no era real. No obstante, antes de que esto pasara, en el proceso, antes de la vista por alzada en regla 6, esa vista duró de 7 a 8 horas. Eso fue un mini juicio. Allí se presentó toda la evidencia. La fiscal que representó el caso fue Cintia, hizo un excelente trabajo. La policía testificó, el agente Emil Maldonado hizo un trabajo investigativo dentro de la policía que yo califico como excelente, se sentó y testificó, y allí no hubo ninguna incongruencia. Y allí finalmente se encontró causa contra Emanuel Reyes Dávila, en la vista por alzada de regla 6. Y una pregunta, los testigos tampoco estaban presentes en esta vista, ¿cierto? No, no, porque ya en ese lapso había pasado lo que te expliqué, donde en la primera regla 6, el salir, pues utiliza unas amistades para amedrentar a los testigos y se convierten en testigos no, ¿verdad?, no disponibles. Sí. Pero lo que me lleva a preguntar es porque ¿era el mismo juez o fue otro juez el que tomó el caso, entiendo? So, me lleva a preguntar Si en por qué cada vista, el diferente resultado cuando no se presentaron los testigos en vista en alzada tampoco. sí, ay, espérate. ¿Me escucha?
Sí. Sí. Fíjate que en el proceso he aprendido que cada vez tiene que ser un juez distinto. En cada vista nunca se van a repetir los jueces. Sí. Sin embargo, a las personas, yo en el proceso, entre el lapso de la regla 6 que se cayó y la vista en alzada, yo tuve la oportunidad de compartir mi experiencia en los medios, de hablar sobre lo que pasó. Y no ha habido una sola persona, incluyendo profesionales, fiscales, abogados de años, que yo le explique en base a hechos lo que pasó, que justifiquen la decisión de esa juez. Ni una sola persona. Ni una sola persona. Claro está, puede ser la suma de varios factores. Tal vez el trabajo de fiscalía no fue preparado, no envió personas preparadas para casos como estos. Y la decisión de la juez. Entiendo. Solo me pareció algo curioso porque, no. Obviamente diferentes jueces, pero se presentó, me imagino que se presentó la misma prueba. Obviamente la fiscal Cintia Candelaria, esa vista fue grabada y la pude ver y obviamente ella hizo un trabajo excepcional, pero pienso que cuando hablamos en relación a derecho, no entiendo por qué esta juez decidió tomar la decisión y no hubo una querella en su contra, no por ética o por lo que sea, no hubo una investigación de por qué ella llegó a esa conclusión. Eso es uno de los tantas decisiones que el Estado toma y errores que el Estado hace, que las consecuencias van sobre la víctima. Sencillo como eso. Aquí los jueces acostumbran a tomar decisiones que tú pudieras tener un proceso de querellarte contra ellos. Pregúntame cuántos de esos procesos llegan a algo. Y eso ellos lo Mm, saben. Eso ellos lo saben. Y para comenzar estos procesos de por qué tomaste esta decisión, que para muchos, recuerdo haber ido a Pelota Dura y José Lozada, un fiscal íntegro de años de experiencia, su reacción fue básicamente atónito y encontró como inapropiada su decisión, inadecuada, como quiera que sea el término legal. Pero esto pasa, ¿y quién se siente a investigar las decisiones de estos jueces? ¿Cuántas personas como yo reciben una decisión totalmente injusta y sin sentido? Todos los días, y se ha normalizado. mm. Puede ser que yo hice el caso público, la presión social sabemos que hace su trabajo, pero no debería jamás juzgarlo una víctima o su familia sentir que tiene que pelear con el sistema de justicia. El sistema de justicia está para protegerte, no para que tú tengas que ir a pelear por tus derechos. Mientras muchas veces, y ahí es donde está la desbalanza en el sistema, el acusado tiene sus derechos constitucionales, que contra eso no nos vamos, pero el sistema se enfoca en no fallar sobre esos derechos que ellos tienen. No, es algo que escuchamos, es bastante común, todo el mundo se enfoca en el debido proceso y obviamente si a alguien no se le da la oportunidad de tener el debido proceso, obviamente los casos pueden ser apelados, tienen derecho a juicio, pero como usted dice, hay un desbalance total. Obviamente en regla 6 en- encuentran causa, él pasa a la cárcel. ¿Qué sucede en vista preliminar? Aquí es donde esta vista no fue televisada. Por alguna razón, entiendo que a usted no le dejaron grabar la vista. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, en primera instancia el león fiscalizador pidió grabar la vista, no se le autorizó, no dieron razón. Mm, No obstante, él estuvo allí presente, ¿verdad? La primera fue citada creo que para el 30 de abril y se pospuso para el mayo 4 porque para ese entonces Fiscalía no estaba preparada con los testigos, ¿verdad? En ese lapso fue el que le mencioné que el testigo Ricardo Goyazo se comunica conmigo, ujú. dispuesto a cooperar, pero viendo las garantías que le pudiéramos ofrecer para su seguridad.
Esa conversación fue una conversación muy, muy importante y significativa porque él también me dio información muy delicada sobre actuaciones de, para aquel entonces, su representante legal. Entiendo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que estaba pasando con Ricardo? Pues él se comunica conmigo, ¿verdad? Y me expresa su interés en cooperar. Me dice, yo he estado pensando, yo quisiera hablar, pero yo quiero ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo le pedí a él que en esa llamada se incluyera al agente investigador, porque yo entendía para ese entonces que él era la persona adecuada para orientarlo sobre lo que pudiéramos ofrecerle o no. Yo no le quería ofrecer cosas que no fueran posibles que yo pudiera cumplirle, ¿no? Ujú. Entonces él accedió y el agente investigador se unió a esa llamada. Tuvimos una conversación bastante extensa y puntos importantes que se hablaron, pues fue el plan para reunirnos con la fiscal y él cooperará en el proceso. Y él iba entonces como a pensar o establecer qué cosas él quería hacer para entonces o ya sea salir del país o qué cosas se pudieran hacer para él sentirse seguro en el proceso. Mientras él y yo y la gente estábamos hablando, él me explicó a mí también que el representante legal llegó a él de parte de la familia del acusado y costeado por el acusado, a decirle que él no tenía que testificar, que ya él tenía todo cuadrado con los abogados del acusado, que él podía abrir expedientes psicológicos, inclusive para la vista hospitalizarse, para eximirse del proceso. Ricardo en ese momento estaba confundido, se sentía asustado, amedrentado y accedió a eso. Él me cuenta que él dice, sí, llegamos a esos acuerdos, yo estuve de acuerdo, pero el abogado insiste en que no coopere, en que no lo haga. Inclusive me dice, ahora mismo yo estoy hablando contigo y como él le dice a su mamá, sabe que yo estaba hablando contigo y se lo dijo al abogado y el abogado me está texteando que no hable contigo, que lo llame. Wow. Al final de esa conversación, Ricardo quedó conmigo y con el agente en que sí iba a cooperar, en que yo iba a viajar a Puerto Rico, eso fue un viernes nuestra conversación, sábado yo viajaba a Puerto Rico y nos íbamos a reunir entre domingo y lunes. Eso fue viernes la conversación y el sábado por la mañana él me escribe que no vaya a Puerto Rico, que me comunique con su abogado. Wow. Y volvió a su estatus de no querer testificar. ¿En algún momento tú trataste de dialogar con Ricardo y explicarle? El problema en realidad era contigo. Este hombre, el problema que tenía es contigo. So, tú de verdad piensas que te puedes sentir seguro sabiendo que este hombre va a estar libre y te puede hacer daño. En algún momento, no sé si en ese momento ya se había revelado la llamada en donde se escucha a Emanuel contándole a una persona que el problema en realidad era con Ricardo y que Chris solamente por defender a Ricardo terminó pagando las consecuencias. ¿Usted trató de explicarle? Sí, yo hablé con él, le escribí mensajes explicándole, suplicándole. Mi mamá fue a su casa, Osvaldo. Y esto es algo que comparto muy, muy, ¿verdad? Que me toca mucho también. Mi mamá le rogó a él de rodillas que lo hiciera. De diferentes formas tratamos de explicarle el apoyo, lo que significa para nosotros, que él necesitaba, que lo entendía. Hablamos con sus padres, su mamá, sí, él va a testificar, llámame mañana. Y al otro día cuando yo la llamé, me tenía bloqueada. Así ellos jugaron con nuestra salud mental. Y eso jamás se ha hecho. Ustedes se presentan a la vista preliminar con el conocimiento de que Ricardo ya no iba a testificar.
Sí, sí. Ya la fiscal me había preparado. Pero claro está, al haber esa llamada con su intención, siempre hubo una esperanza muy pequeña en mí. ¿Y qué tal si hoy se levanta? ¿Y qué tal si sueña con Cris? ¿Y qué tal si la conciencia se le activa y le funciona? ¿Y qué tal si vuelve a sentir el abrazo de Cris? Y dice, mano, es lo que tengo que hacer. ¿Qué tal si algo así pasa, Señor? Hasta ese día yo guardé la esperanza de que la vida me sorprendiera. Pero no fue así. ¿Cuál era el plan de la fiscal cuando se presentó a la vista preliminar? ¿O cuál fue el plan que le comunicó a ustedes? Mira, Ricardo y el otro testigo, dos testigos principales básicamente, ¿verdad? Utilizaron este abogado que te mencioné para presentar dos declaraciones juradas. Perdón, para presentar una declaración jurada, no queriendo participar en el proceso, alegando que ellos habían sido, en otras palabras, presionados por fiscalía para testificar. Y en palabras sencillas, se hacían los que no conocían o no habían identificado a la persona responsable de los sucesos. Y que ellos no querían participar, que querían ser excluidos del proceso. Cuando había una declaración jurada, inicialmente, contando todos los hechos. Entonces, ¿qué significa? Hay dos declaraciones juradas que se contradicen. La fiscal, Cintia Candelaria, en esta vista, lo que trató fue de que la jueza entendiera eso. De que la jueza entendiera que ellos tienen un plan ya establecido y que se podía comprobar a través de la llamada que Ricardo me hizo, en donde el agente investigador se sentó bajo juramento y explicó lo que pasó en esa llamada, sobre el plan que tenían ellos con los abogados para eximirse del proceso. Entonces la fiscal lo que quería era que la juez le dijera, ven aquí y dime que tú no puedes psicológicamente testificar. O la fiscal también le reclamó a la juez, o le pidió a la juez más bien, que verificara o corroborara la veracidad de esas certificaciones médicas que ellos estaban presentando. No obstante, la juez dio total validez a la segunda declaración jurada, que contradecía totalmente a la primera, y los eximió del proceso, o al menos de la comparecencia a esa vista. Por lo tanto, Fiscalía no se vio otra opción que no poder continuar con el caso. Pero la juez no permitió en ningún momento, no dio a lugar ninguna de las reclamaciones de la fiscal que hacían total sentido y validez. Porque con prueba le explicó, le probó allí el plan que los abogados y los testigos tenían para ellos no comparecer. Se sentó bajo declaración jurada a la gente que estuvo en la llamada y la juez no prestó ninguna validez. Los eximió del proceso porque para ella ellos cumplían con los requisitos para poderlos eximir. Si la juez hubiese escuchado a las objeciones de la fiscal, ¿cuál era la otra opción? ¿Sería utilizar las declaraciones juradas como prueba? ¿Cuál era el otro? Pues mira, en estos términos ya son términos más legales y aunque la fiscal me explicó, no recuerdo exactamente cómo procedía, pero en otras palabras yo entendía que al ellos ser testigos no disponibles o algo así hostiles, podía utilizar otras estrategias. O sea, el caso no tenía que ser desestimado. Tuviéramos otras cartas para poder continuar con el caso. Pero a la juez no dar validez a las peticiones de la fiscal, no era nada que pudiéramos hacer. Increíble. ¿Cómo usted se siente después de ese momento? ¿Se reúne con fiscalía? ¿Qué explicación le dieron? ¿Cuál fue el plan? ¿Tenían un plan?
¿Cuál era el siguiente paso que ustedes tenían o que Fiscalía tenía? Mira, para estos efectos, Osvaldo, básicamente en palabras sencillas y resumidas, se requiere la cooperación de los testigos para que el caso pueda continuar. Y claro, el caso en cualquier momento puede ser reabierto, que esas son mis esperanzas. En algún momento, principalmente Ricardo Collazo, quien tenía una relación de hermandad con mi hijo, haga lo que tiene que hacer y vaya y diga la verdad. Esa es la única alternativa que para estos efectos tenemos para poder continuar con el caso, para poder abrir el caso. No obstante, estamos con esto, que esto es otro tema que está afectando muchísimo los procesos judiciales, el renombramiento de fiscales, donde no se sabe si la fiscal va a volver a ser renombrada o no, en donde si lo toma otro fiscal el caso, pues va a tener que comenzar a estudiar el caso, y Usted, donde, por lo que usted entiende, ¿cómo es que se nombra a los fiscales? Porque por lo que yo entiendo es algo político, según política, claro, según eso es un un nuevo puesto. gobierno. Yo no sé si el nombre adecuado es puesto de confianza, pero cuando yo entiendo que es el partido el que escoge el fiscal, pues son puestos, ¿verdad?, que donde el gobierno tiene que sentirse confiado en ese fiscal de que va a hacer un trabajo. No lo sé, no estoy seguro, pero por lo que entiendo es que ahora mismo la fiscal Cintia Candelaria no ha sido renombrada, por lo que si el caso se reabre tiene que haber otro fiscal que trabaje el caso. Entonces me lleva a mí a la incertidumbre de que me vuelvan a poner un fiscal, ¿verdad?, que no esté preparado para trabajarlo como lo preparó ella, con el empeño y el deseo de que el caso pueda progresar, ¿verdad? Que también conoce, porque yo siento que ella trató de cubrir todas las bases. Yo pedí las regrabaciones de estas vistas y usted tuviera que escuchar cómo esa mujer peleó allí por mi hijo y cómo la juez no validó. Básicamente, los abogados de defensa en esa última vista ni hablaron, no tuvieron mucho que decir. Era como si ya todo estuviera, como si ya se hubiese sabido de antemano lo que venía. Ujú. Pienso yo que desde la vista en Alzada Herrera 6, ellos sabían ya que los testigos no iban a estar presentes, porque en varios momentos recuerdo que los abogados de defensa mencionando el nombre de Ricardo y diciendo cosas como si aparece. Me acuerdo que fue algo específico que dijeron los abogados de defensa. Eso sí, le doy pienso que le doy total validez a lo que me está diciendo sobre lo que sucedió y cómo esta persona, esta familia pudo llegar a los testigos y amenazarlos, intimidarlos y darle un plan de salida. Así es. Y no perdí nunca las esperanzas. Tal vez era mi deseo, ¿verdad?, porque se hiciera justicia. Pero así pasó y así fue como el caso de mi hijo fue desestimado sin, sin mucha explicación. Y fíjate, Opaldo, en esta situación yo he tratado de pensar y tratar de entender, ¿verdad?, el sistema de justicia en Puerto Rico. Y con mi experiencia, lo que he podido, ¿verdad?, educarme al respecto, el sistema el símbolo del sistema es una balanza, ¿verdad? Y esa balanza lo que se supone que busque es un equilibrio. En un lado tenemos al acusado y en otro lado tenemos a la víctima y su familia. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es al final, ¿cuántas familias de víctimas sienten que esa balanza está equilibrada? Y lo podemos hablar por hechos, no por asunciones. ¿Cuántos casos se resuelven? Y no hablamos de casos esclarecidos, que creo que en el 2026 fue un 38%, porque dentro de esos casos esclarecidos no significa que hubo justicia. Muchísimos de ellos son impunes. Entonces, en el lado de la balanza del acusado están los derechos constitucionales, que nadie va en contra de eso, porque nadie quiere que una persona inocente pague por un delito que no cometió. Ujú. La presunción de inocencia, a tener una defensa,
un debido juicio, todo esto lo entendemos. Pero por el otro lado, en el país, ¿qué tenemos las víctimas? La Carta de Derechos que nos da más bien servicios, apoyo, a veces compensación o acompañamiento o protección. Pero ¿qué pasa cuando el proceso, el Estado falla? Dentro del proceso hay errores. ¿Quién paga las consecuencias de esos errores? Porque como te dije ahorita, se concentra en que los derechos del acusado, como dice la Constitución, no se violen. Y si se viola un derecho de un acusado, hay consecuencias. No se puede presentar evidencia o se desestima el caso, en muchos casos. Pero cuando se le violan los derechos o se cometen errores, el sistema, ¿quién protege a la víctima? Vuelvo y repito, cuando se le violan los derechos a la víctima o se hacen los procesos indebidos, o cuando no se cumple con una investigación adecuada, cuando no se maneja la prueba adecuadamente, cuando no se hace una investigación bien, ¿quién paga las consecuencias? La víctima, con una desestimación de cargo y te dicen, hay que desestimar el caso, no se puede hacer nada más. Entonces, ¿hay una balanza real en la justicia? Yo creo que las estadísticas son las que deben hablar. Y yo me pregunto cuántas veces la legislatura se sienta a revisar, no las leyes que están escritas muy bonitas en papel, pero cuántas veces la legislatura se sienta a revisar cuando esas leyes se traen a la vida real, el efecto del cumplimiento de ellas. ¿Cómo están afectando o ayudando a la sociedad? Claro. Marlene, después de todo este proceso, ¿qué es lo que usted está haciendo ahora? Porque obviamente conozco la respuesta, pero me gustaría que usted diera a conocer todo, que usted sigue trabajando, no tan solo por el caso de Chris, sino que sigue trabajando para ayudar a todas las familias en Puerto Rico y las personas que puedan escucharla. Quisiera que hablara un poco sobre lo que está haciendo. Claro que sí. Bueno, Pablo, después de esto yo te puedo identificar, yo soy madre en duelo, soy madre de 3 hijos, 3 varones, y sigo y seguiré incluyendo a Cristian en mi vida porque la muerte no acaba ni con el vínculo ni con el amor. Cristian está presente en mi mente, en mi corazón y en todo lo que hago. Soy madre en duelo y soy profesional de la salud mental. Y dentro de este proceso, cuando a mí me pasó, para mí fue demasiado difícil. Yo sentía que yo estaba enloqueciendo con el conocimiento que tengo de salud mental. Y fue inevitable pensar en cuántas personas pasan por esto todos los días y no tienen los recursos, el conocimiento o la ayuda necesaria para poder seguir. Y en busca de justicia, en busca de encontrar sentido a mi dolor, he tratado de primero levantar mi voz y explicar lo que le pasó a mi hijo, de denunciar sin temor todas las irregularidades que a mi entendimiento el sistema ha cometido, las fallas, que tal vez algunas de ellas no lo sean, pero yo tengo también derecho a recibir respuesta y explicación si no lo es. He tratado de levantar mi voz y explicar lo que pasa, lo que pasó en mi caso y cómo esto se ha normalizado. Y también de alguna forma apoyar a otras madres y otras familias que están pasando por esto y que seguramente no tienen los recursos o la forma de poder seguir hacia adelante. Osvaldo, yo con esto busco justicia. Muchas personas pensarán, ay, venganza. No, mi intención no es que aquí nadie sufra lo que mi hijo ni yo sufrimos. Mi corazón no desea eso. Yo esto no se lo deseo a nadie. Mi deseo es que la persona que hizo esto pague por lo que hizo, porque arrebató una vida. Y detrás de una estadística más hay una silla vacía, hay una familia destruida,
que tendrá que vivir por el resto de la vida con un duelo, no solamente de la pérdida física de mi hijo, pero también con la ausencia de justicia. Y eso es otro tipo de duelo. Marlene, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la valentía, el coraje que tienes de no tan solo compartir la historia de lo que te sucedió a ti, sucedió a tu familia, pero también seguir luchando por justicia y por igualdad social. No sé, en algún momento el sistema de justicia va a tener que darse cuenta que no está funcionando, que es un sistema fallido y vamos a tener, nuestros líderes van a tener que tomar algunos cambios. Y yo sé que tú has sido muy vocal y has estado en las redes sociales, en diferentes plataformas, y tú sigues luchando porque esto suceda. So, te doy las gracias por tu tiempo y de verdad que agradecido porque me brindaste la confianza y la oportunidad de poder escucharte y compartir la historia de Chris. Gracias a ti, Osvaldo, porque desde el día número 1 me apoyaste y me inspiraste a levantar mi voz. Y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita y hasta que logre conseguir justicia.